En toda la historia de los negocios, ha habido un sueño que ha seducido a más directores ejecutivos que cualquier otro. Es un sueño de escala, un sueño de crecimiento infinito, un sueño de un mercado tan masivo que parece desafiar las leyes de las matemáticas. Durante los últimos 40 años, ese sueño ha tenido un solo nombre: China. Imagine por un momento que es el director ejecutivo de una importante empresa occidental en la década de 1990. Quizás dirige General Motors, o tal vez está al mando de Volkswagen, o tal vez dirige Siemens. Se sienta en su oficina mirando las estadísticas de ventas de América y Europa, ¿y qué ve? Las líneas son planas, están estancadas. Todo el que quiere un coche ya lo tiene. Todo el que necesita una lavadora ya tiene una en casa. Los mercados están completamente saturados y la competencia se ha vuelto brutal. Pero entonces dirige su atención hacia el este. Mira hacia China, y lo que ve allí es absolutamente impresionante. Ves un país con 1.200 millones de personas. Ves una nación que finalmente está despertando de décadas de pobreza y aislamiento. Ves un lugar donde casi nadie tiene un coche, donde casi nadie tiene un refrigerador moderno, donde casi nadie tiene una computadora. El potencial es asombroso. Tomas una servilleta y empiezas a hacer cálculos. Si puedes venderle tan solo un cepillo de dientes al 10% de esa enorme población, serás rico más allá de tus sueños más locos. Si puedes venderle un coche a tan solo el 1% de esos más de 1.000 millones de personas, pasarás a la historia como el director ejecutivo más exitoso de la historia. Parecía la mayor oportunidad en toda la historia del capitalismo. Parecía una fiebre del oro moderna, como la fiebre del oro de California de 1849, pero a una escala que la hacía parecer la lotería de un pequeño pueblo. Y así, el barco zarpó por el Océano Pacífico. Los ejecutivos volaron a Pekín en sus jets privados. Los abogados redactaron un contrato tras otro. Las fábricas fueron cuidadosamente empacadas en Detroit y Wolfsburg y luego enviadas al otro lado del mundo a Shanghái y Shenzhen. Occidente realmente creía que estaba entrando en una nueva era de colaboración y prosperidad. Creía que se haría increíblemente rico. Creía que occidentalizaría China mediante el simple poder del comercio y el capitalismo. Pero estaba completamente equivocado en todo. No estaban entrando en una mina de oro en absoluto. Estaban entrando en una escuela, una academia de conocimiento industrial. Y aquí está lo impactante. Ellos no eran los profesores en este escenario. Eran los libros de texto, la materia prima para estudiar y absorber. Lo que esos jefes ejecutivos occidentales no se dieron cuenta, lo que fundamentalmente no entendieron, fue que el gobierno chino tenía un plan muy específico. No solo querían los autos que salían de las líneas de ensamblaje, no solo querían los aviones que volaban en sus cielos, no solo querían los iPhones en los bolsillos de sus ciudadanos. Lo que realmente querían era algo mucho más valioso. Querían saber exactamente cómo fabricar todas estas cosas ellos mismos. No querían ser clientes para siempre, dependientes de empresas extranjeras para su tecnología. Querían transformarse en competidores, rivales que eventualmente podrían superar a sus maestros. Y para lograr ese ambicioso objetivo, necesitaban los planos, los dibujos de ingeniería detallados, necesitaban el código fuente, el ADN digital del software, necesitaban los secretos comerciales que las empresas occidentales habían invertido miles de millones de dólares y literalmente décadas de minuciosa investigación para desarrollar. Normalmente, no se puede simplemente pedirle a una empresa sus secretos más preciados. Coca-Cola no te da simplemente la receta de su famosa bebida. Apple no te da el código fuente de su sistema operativo iOS. Estos secretos se guardan con más cuidado que el oro en una bóveda. Pero China tenía algo especial, algo poderoso. Tenían influencia. Tenían lo único que las empresas occidentales ansiaban desesperadamente: controlar el acceso a su enorme mercado. Así que tendieron una trampa escrita directamente en la propia ley, codificada en su sistema legal. Se llamó el requisito de la empresa conjunta. Esta es la historia de lo que podría ser la mayor transferencia de riqueza en toda la historia del mundo. No es una historia de ladrones de bancos que irrumpen en bóvedas en plena noche. No es una historia de hackers tecleando furiosamente en cuartos oscuros.
Es una historia de contratos firmados en lujosas salas de juntas por hombres con trajes caros. Es la historia de cómo Occidente vendió su futuro, su ventaja tecnológica por nada más que un buen informe trimestral de ganancias que contentaría a los accionistas durante unos meses. Y todo comienza en la industria automotriz con los coches. Para comprender realmente cómo funcionaba todo este sistema, tenemos que remontarnos a finales de la década de 1970. China apenas estaba emergiendo de la Revolución Cultural, un período caótico que devastó el país. La economía quedó completamente destruida. Las calles de Pekín no estaban llenas de automóviles como en las ciudades occidentales. En cambio, estaban llenas de bicicletas. Millones y millones de bicicletas paloma, moviéndose juntas en enormes enjambres. El gobierno chino sabía que necesitaba desesperadamente modernizar todo el país. Necesitaban camiones para transportar mercancías por su vasto territorio. Necesitaban autobuses para transportar personas entre ciudades. Necesitaban automóviles para la nueva élite que estaba surgiendo. Pero tenían un problema fundamental. Simplemente no sabían cómo construir automóviles modernos. Las fábricas chinas de automóviles estaban estancadas en usar tecnología de la década de 1950. Todavía fabricaban la limusina de bandera roja, que básicamente se basaba en un antiguo diseño de Chrysler. Los trabajadores golpeaban los paneles metálicos a mano con martillos, como si fueran herreros. Los motores no eran fiables y se averiaban constantemente. Los frenos a menudo no funcionaban correctamente, lo cual era obviamente peligroso. Estaban literalmente 50 años por detrás de Occidente en tecnología automotriz. Podrían haber intentado resolverlo todo por sí mismos mediante ensayo y error. Pero ese enfoque llevaría décadas, y no contaban con ese tiempo. Así que decidieron tomar un atajo, adelantarse a esas décadas de desarrollo. Invitaron a los gigantes del mundo automotriz occidental a venir a China y establecerse. Pero había una condición muy específica, escrita directamente en la llamada Ley de Empresas Conjuntas de Capital Extranjero. Si querías fabricar coches en China, no podías simplemente construir una fábrica tú mismo. General Motors no podía simplemente construir una fábrica de General Motors. Volkswagen no podía simplemente construir una fábrica de Volkswagen. Tenías que encontrar un socio chino, y este socio solía ser una empresa estatal dirigida directamente por el gobierno. Y luego tenían que formar juntos una nueva empresa, lo que llamaban una empresa conjunta. Y aquí estaba el verdadero problema, la parte que resultaría tan costosa. La empresa extranjera no podía poseer más del 50% de esta empresa conjunta. Debían ser socios iguales de su homólogo chino, y como parte de este acuerdo, debían compartir la tecnología libremente. Debían transferir todos sus conocimientos. Debían enseñar a su socio a pescar, por así decirlo, en lugar de simplemente darles pescado. Los altos ejecutivos occidentales analizaron este acuerdo cuando se les presentó. ¿Y saben qué hicieron? Se encogieron. Pensaban que los chinos eran atrasados y primitivos. Pensaban que nunca alcanzarían la tecnología occidental. Pensaban que era perfectamente seguro compartir la tecnología de un Volkswagen Santana de 1980, porque para cuando los chinos finalmente descubrieran cómo construirlo correctamente, Volkswagen ya estaría fabricando coches voladores o algo aún más avanzado. Eran arrogantes, profundamente arrogantes. Y esa arrogancia, ese sentido de superioridad, resultaría ser su perdición definitiva. Analicemos detenidamente el caso de Volkswagen como un ejemplo perfecto. Volkswagen fue la primera gran empresa automovilística en apostar todo por el mercado chino a lo grande. En 1984 firmaron un importante acuerdo con SAIC, la Corporación de la Industria Automotriz de Shanghái. En aquel entonces, SAIC fabricaba algunos tractores y sedanes terriblemente malos que apenas funcionaban. No representaban una amenaza a la industria automotriz mundial. Volkswagen llegó con toda su experiencia en ingeniería alemana y reorganizó por completo la fábrica de Shanghái. Introdujeron las enormes máquinas de estampación que moldean el metal. Introdujeron los sofisticados robots de soldadura. Introdujeron ingenieros alemanes experimentados que conocían cada detalle de la fabricación de automóviles. Y comenzaron a fabricar el Santana Volkswagen. El Santana era un sedán cuadrado y fiable. Para un conductor alemán en su país, era simplemente un taxi aburrido.
nada especial. Pero para un conductor chino de 1985, este coche era como una nave espacial del futuro. Tenía aire acondicionado que funcionaba de verdad, tenía radio para entretenerse, y lo más importante, arrancaba cada vez que girabas la llave, lo cual parece simple, pero en realidad era revolucionario. El Santana se convirtió en el coche de China casi de la noche a la mañana. Era el coche de policía, era el taxi que llenaba las calles, era el coche que los funcionarios del gobierno conducían para mostrar su estatus. Volkswagen ganó miles de millones de dólares gracias a este acuerdo. Se convirtieron en el líder absoluto del mercado en China. Durante mucho tiempo, si veías un coche circulando por las calles de Shanghái, era muy probable que fuera un Volkswagen. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no notaba. Mientras Volkswagen estaba ocupado contando todo su dinero y celebrando su éxito, SAIC tomaba notas en silencio, notas muy minuciosas. Todos los días en la fábrica, los ingenieros chinos observaban trabajar a los ingenieros alemanes. Estaban aprendiendo a organizar una compleja cadena de suministro. Aprendían sobre procesos de control de calidad. Aprendían sobre tolerancias y precisión de fabricación. Se llevaban los planos a casa por la noche para estudiar, y como eran socios al 50% en esta empresa conjunta, tenían pleno derecho legal a todo. Si Volkswagen desarrollaba un nuevo diseño de motor, debían llevarlo a la empresa conjunta para compartirlo. Si desarrollaban un nuevo sistema de transmisión, debían llevarlo a la empresa conjunta. En esencia, SAIC estaba recibiendo una educación gratuita valorada en miles de millones de dólares financiada por Volkswagen. Durante unos 20 años, este acuerdo pareció funcionar razonablemente bien para todos los involucrados. Volkswagen obtuvo las ganancias que deseaba, SAIC obtuvo el conocimiento que ansiaba, pero entonces algo cambió. Los estudiantes comenzaron a graduarse. A principios de la década del 2010, la atmósfera en China comenzó a cambiar drásticamente. El gobierno chino decidió que ya había aprendido suficiente sobre motores de combustión interna. Se dieron cuenta de que probablemente nunca superarían a los alemanes en la fabricación de motores de gasolina. Los alemanes tenían una ventaja de 100 años y décadas de experiencia, así que decidieron hacer algo ingenioso. Decidieron cambiar las reglas del juego por completo. Decidieron dar el salto a la siguiente tecnología, los vehículos eléctricos, y utilizaron todo el dinero y la experiencia que habían adquirido en las empresas conjuntas para financiar a sus propios líderes nacionales. Empresas como BYD empezaron a prosperar, surgieron empresas como Geely, e incluso la propia SAIC empezó a lanzar sus propias marcas. De repente, las empresas occidentales empezaron a notar algo muy extraño. Sus socios estaban lanzando sus propias marcas de coches, y cuando estos nuevos coches salieron al mercado, les resultaron sospechosamente familiares a los ingenieros occidentales que los vieron. Tenían los mismos puntos de montaje del chasis, tenían diseños de suspensión notablemente similares. Las decisiones de ingeniería eran casi idénticas, pero estos nuevos coches chinos tenían algunas ventajas. Eran significativamente más baratos que los modelos occidentales, y al ser eléctricos representaban el futuro del transporte. Los directores ejecutivos occidentales se quejaron enérgicamente. Decían que esto era injusto, afirmaban que su propiedad intelectual se estaba utilizando en su contra en la competencia, pero no podían hacer absolutamente nada al respecto. Habían firmado los contratos hacía años, la trampa estaba tendida y habían caído en ella, y ahora la trampa se ha desvanecido por completo. Hoy, en 2025, si visitas China, ya no verás Volkswagens dominando las calles como lo hicieron durante décadas. En cambio, verás BYD por todas partes. Verás NIO con sus elegantes diseños. Verás vehículos XPeng. La cuota de mercado de las empresas automotrices extranjeras en China se está desplomando. Literalmente se está desplomando. Volkswagen lucha por su supervivencia en el mercado que ayudó a construir desde cero. Enseñaron a los chinos a fabricar coches. Y ahora los chinos los fabrican mejor, más rápido y más barato que Volkswagen. Y la situación empeora aún más para las empresas occidentales, ya que estos coches chinos no se mantienen seguros dentro de las fronteras chinas. Se cargan en barcos, en gigantescos camiones con capacidad para miles de vehículos. Navegan hacia Europa, navegan hacia México, navegan hacia Sudamérica y más allá. Los ejecutivos de Volkswagen en Wolfsburg, Alemania, miran ahora por sus ventanas y ven coches BYD circulando por los autobonos alemanes, las mismas carreteras donde nació Volkswagen. Es la ironía definitiva. La tecnología transferida en las décadas de 1980 y 1990 ha mutado.
evolucionado y ha vuelto a la casa de su creador original. Pero la industria automotriz fue solo el comienzo de la historia, fue solo el preámbulo, porque los coches, pensándolo bien, son productos de consumo relativamente simples. ¿Qué sucede cuando se aplica este mismo modelo a la columna vertebral de una nación moderna? ¿Qué sucede cuando se aplica a los trenes que mueven a todo un país? Esto nos lleva a uno de los ejemplos más brutales de lo que yo llamo el motor de imitación. Se trata de la historia del ferrocarril de alta velocidad. A principios de la década de 2010, China tenía un grave problema. Tenían un país enorme, uno de los más grandes del mundo, y un sistema ferroviario lento y deteriorado que era completamente inadecuado. Querían trenes de alta velocidad como los que tenían otras naciones avanzadas, como los trenes bala Shinkansen en Japón, el TGV en Francia, los trenes de hielo en Alemania, pero una vez más, no sabían cómo construirlos desde cero. Así que convocaron una licitación. Anunciaron al mundo que iban a construir la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, 12.000 millas de vías que cruzaban el país. Los contratos valían millones de dólares. Los gigantes del mundo ferroviario hicieron fila con entusiasmo. Los marineros de Alemania querían entrar. Alstom de Francia estaba interesado. Kawasaki de Japón vio una oportunidad. Bombardier de Canadá se unió a la licitación. Todos salivaban ante la perspectiva. Este era el contrato del siglo, quizás el contrato de su vida. Pero el Ministerio de Ferrocarriles de China tendió la misma vieja trampa que tan bien había funcionado en la industria automotriz. Si querías licitar por estos contratos, debías asociarte con una empresa china, ya sea CSR o CNR, ambas empresas estatales controladas por el gobierno, y transferir la tecnología por completo. Debías proporcionarnos los planos detallados de los motores, los planos de los sistemas de frenado y el código fuente de los sistemas de señalización que evitan que los trenes choquen. Los ejecutivos de Kawasaki en Japón estaban realmente nerviosos por este acuerdo. Conocían los riesgos tras observar lo que sucedía en otras industrias. Advirtieron internamente que China robaría la tecnología y eventualmente se convertiría en un competidor directo. Pero los ejecutivos de Siemens y Alstom estaban desesperados por obtener ingresos. Sus empresas necesitaban el negocio, pensaron que podrían gestionar el riesgo de alguna manera, pensaron que podrían guardar los mejores secretos, algo en reserva, así que firmaron los acuerdos. Kawasaki transfirió la tecnología para su Shinkansen de la serie E2, Siemens transfirió la tecnología para su tren de alta velocidad Velaro. Durante unos años parecía una bonanza para todos. Las empresas occidentales ganaron mucho dinero vendiendo piezas y ofreciendo costosos servicios de consultoría, pero entre bastidores los ingenieros chinos trabajaban sin descanso. Tenían un programa con un nombre oficial del gobierno, lo llamaron Programa de Digestión y Renovaciones. Ese era el término oficial del gobierno, digestión. Suena a biología si lo piensas. Comes algo, lo descompones en el estómago y luego usas la energía y los nutrientes para fortalecerte. Tomaron los trenes japoneses, tomaron los trenes alemanes y los desmontaron pieza por pieza, componente por componente. Analizaron la metalurgia de las ruedas con espectrómetros. Analizaron la aerodinámica de los conos frontales en túneles de viento. Y luego comenzaron a combinar diferentes componentes. Instalaban un diseño frontal japonés en una carrocería alemana, reescribieron el software para mejorarlo, hicieron que todo fuera más rápido. Y entonces, en 2010, tan solo unos años después de la firma de los contratos originales, China presentó el CR38A. Lo llamaron una innovación autóctona china, algo creado íntegramente por ingenieros chinos. Afirmaron que era totalmente diferente de los trenes extranjeros anteriores. Pero cuando los ingenieros de Kawasaki observaron este nuevo tren chino, inmediatamente reconocieron a su propio hijo. Vieron exactamente las mismas decisiones de diseño que ellos mismos habían tomado. Incluso vieron los mismos errores que ellos mismos habían corregido años atrás. Era un clon, simple y llanamente, pero era un clon con esteroides, mejorado y potenciado. Y entonces la pesadilla que temían las empresas occidentales se hizo realidad.
el gobierno chino dejó de comprar trenes a los extranjeros por completo. ¿Por qué comprarían un costoso tren de marineros cuando podían comprar un tren chino que era 90% igual, pero costaba un 30% menos? No tenía sentido económico. Siemens, Alstom y Kawasaki fueron expulsados por completo del mercado chino. Los habían exprimido como a un limón para sacarles hasta la última gota de jugo, y ahora la cáscara seca se tiraba a la basura. Pero la historia no terminó ahí. Al igual que con los coches, China comenzó a exportar estos trenes. Crearon una enorme empresa estatal líder llamada CRRC. Ahora es con diferencia el mayor fabricante de trenes del mundo. CRRC compite con Siemens y Alstom por contratos en Boston, Chicago, Europa y África. Se enfrentan cara a cara. Están utilizando la tecnología que prácticamente les fue dada para destruir a las mismas empresas que la regalaron. Es una estrategia despiadada, pero hay que admirar su ejecución. Fue una estafa larga, llevada a cabo durante 20 años con una paciencia increíble. Y mientras la industria ferroviaria se digería, el sector energético estaba a punto de presenciar un crimen aún más directo y descarado. No se trataba solo de leer planos e ingeniería inversa, se trataba de espionaje corporativo. Se trataba de un robo real en plena noche. Esta es la historia de una empresa llamada American Superconductor. Es una historia que, sinceramente, suena a un thriller de espías de película. Tiene un empleado descontento, celebra reuniones secretas en cafés austriacos, robó un código que se utilizó para impulsar un imperio. American Superconductor, o AMSC como se les conoce, era una empresa de alta tecnología con sede en Massachusetts. No construyeron aerogeneradores ellos mismos, en cambio, construyeron el cerebro de la turbina, el sofisticado software y los sistemas de control electrónico que le indican a la turbina exactamente cómo girar, cómo inclinar las palas para captar el viento de la manera más eficiente y cómo conectarse de forma segura a la red eléctrica. Es una tecnología increíblemente compleja. Tecnología es el ingrediente secreto que hace que todo funcione. Su mayor cliente era una empresa china llamada Sinovel, un gigante en China. Era el mayor fabricante de turbinas eólicas de todo el país y compraba todos sus sistemas de control a AMSC. Era una excelente relación que parecía beneficiar a ambas partes. Las acciones de AMSC se disparaban en Wall Street. Eran la favorita de los inversores. Pero Sinovel quería reducir costes. Ya no querían pagar a AMSC por el costoso software. Querían poseer el código fuente. Pero AMSC no lo vendía. Era su joya de la corona, su activo más valioso. Así que Sinovel decidió simplemente tomarlo por la fuerza. Encontraron un eslabón débil en la cadena, un empleado llamado Dejan Karbasevich. Era un ingeniero serbio que trabajaba para la filial de AMSC en Austria. No estaba contento con su trabajo, se sentía infravalorado y mal pagado. Los agentes de Sinovel se acercaron a él discretamente. Le ofrecieron dinero, mucho dinero. Le ofrecieron una nueva vida. Según informes, incluso le ofrecieron mujeres. Fue una clásica operación de trampa sacada de una novela de espías. En 2011, Dejan Karbasevich descifró el cifrado del software de AMSC. Descargó el preciado código fuente en discos portátiles. Se reunió con agentes de Sinovel y se lo entregó. Sinovel tomó ese código robado y lo cargó directamente en sus turbinas. De la noche a la mañana, dejaron de hacer pedidos a AMSC. Los ejecutivos de Massachusetts estaban completamente confundidos. Llamaron a Pekín repetidamente. Sinovel los ignoró, negándose a responder llamadas o correos electrónicos. Entonces, AMSC empezó a notar algo muy extraño. Las turbinas en el campo en China usaban una nueva versión del software, pero era una versión que AMSC nunca había publicado. Enviaron investigadores a escalar las torres eólicas en China, hackearon los sistemas remotamente y encontraron su propio código ejecutándose en las máquinas, pero había sido ligeramente modificado. Los avisos de derechos de autor habían sido cuidadosamente eliminados, pero las huellas digitales seguían ahí, inconfundibles. Era una prueba infrefutable. Pero para cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Las secciones de AMSC se desplomaron catastróficamente. Perdieron el 70% de su valor en cuestión de días. Los inversores huyeron.
tuvieron que despedir a la mitad de su plantilla. La empresa quedó casi completamente destruida. Demandaron en tribunales chinos, demandaron en tribunales estadounidenses. Años después, obtuvieron un veredicto judicial, pero el daño ya estaba hecho. SAVE había utilizado la tecnología robada para convertirse en un importante actor global. AMSC quedó como una sombra de lo que fue. Este ejemplo fue una gran llamada de atención para Occidente. Demostró que el juego había cambiado radicalmente. Ya no se trataba solo de regatear, se trataba de sobrevivir. Pero estos eran solo los sectores industriales que hemos analizado hasta ahora: coches, trenes y molinos de viento. El verdadero premio, el premio final, era el futuro de la informática misma. El verdadero premio era el cielo mismo. Y eso nos lleva a la industria aeroespacial. Boeing y Airbus, el duopolio, los dos gigantes que dominan los cielos del mundo entero. Durante décadas creyeron ser absolutamente intocables. Construir un avión de pasajeros es posiblemente el mayor desafío de ingeniería del mundo. Requiere millones de piezas individuales, exige estándares de seguridad casi imposibles de cumplir. Pensaron que China nunca los alcanzaría. Se equivocaron de nuevo. Entra COMAC, la Corporación de Aviones Comerciales de China. El gobierno chino analizó los miles de millones de dólares que gastaba en comprar aviones Boeing y Airbus cada año y dijo: basta, queremos nuestro propio avión. Así que lanzaron el proyecto C-919. El objetivo era claro y ambicioso, ¿verdad? Así que China utilizó el mercado para su estrategia tecnológica una vez más. Invitaron a los proveedores occidentales a unirse al programa. Empresas como Honeywell, General Electric, Rockwell Collins y Parker Aerospace. Estas son las empresas estadounidenses y europeas que fabrican los motores, la aviónica y el tren de aterrizaje. COMAC les dijo muy claramente: si quieren estar en el C-919, tienen que asociarse con la empresa china. Tienen que formar otra empresa conjunta. Honeywell quiere vender el sistema de control de vuelo. Genial. Formen una empresa conjunta con Factory in Shan. General Electric quiere vender la aviónica. Genial. Formen una empresa conjunta con AVIC. El gobierno estadounidense estaba realmente preocupado. Advirtieron a estas empresas que no estaban capacitando a sus futuros reemplazos, pero el atractivo del mercado chino era demasiado fuerte para resistirse. Se prevé que China se convierta en el mayor mercado de aviación del mundo en unos años. Billones de dólares en aviones nuevos. Así que los proveedores firmaron los acuerdos, y ahora COMAC tiene un avión. El C-919 está volando hoy. Se parece mucho a un Airbus. Vuela como un Airbus, pero está hecho en China. Los críticos dicen que es solo un avión Frankenstein hecho con piezas occidentales improvisadas. Y por ahora, esa crítica es cierta. Los motores siguen siendo diseños franco-estadounidenses, pero el objetivo no es hoy, el objetivo es mañana y las décadas venideras. Con cada año que pasa, los socios chinos en esas empresas conjuntas aprenden a construir motores a reacción, aprenden a codificar las computadoras de vuelo, juegan a largo plazo con increíble paciencia. Y mientras Occidente se distraía con las ganancias inmediatas de las empresas conjuntas, China preparó su golpe maestro, un documento político que aterrorizaría por completo a los estrategas de Washington y Berlín. Se publicó en 2015. Tenía un nombre simple que suena casi inocente: Hecho en China 2025. No era solo un eslogan ni una campaña de marketing, era una hoja de ruta detallada para el dominio tecnológico. Enumeraba 10 industrias clave en las que China quería ser completamente autosuficiente: robótica, aeroespacial, vehículos de nuevas energías, semiconductores, biomedicina. Era una declaración explícita al mundo de que la era de la copia finalmente había terminado. La era de la innovación había comenzado. China ya no quería simplemente ensamblar el iPhone, querían diseñar el próximo iPhone ellos mismos. No querían simplemente coser zapatillas Nike en fábricas, querían ser dueños de la marca. Este documento político asustó profundamente a Occidente. Fue el catalizador de la guerra comercial que siguió. Fue la razón por la que el gobierno estadounidense comenzó a prohibir a Huawei en las redes estadounidenses.
fue la razón por la que ahora vemos cómo un telón de acero tecnológico desciende lentamente por todo el mundo. Pero para comprender realmente cómo funciona Hecho en China 2025, debemos observar la cultura de la innovación en China. Debemos observar una palabra que antes significaba falso, pero ahora significa rápido: Shanzai. A principios de la década de los 2000, Shanzai se refería a los teléfonos falsificados que se podían comprar en los mercados de electrónica de Shenzhen, el Nokia en lugar de Nokia, el Samsung en lugar de Samsung. Eran imitaciones baratas que no engañaban a nadie, pero algo interesante sucedió en esos mercados de Shanzai. Quienes fabricaban estos teléfonos comenzaron a improvisar. Empezaron a añadir funciones que las grandes empresas no tenían. Añadieron enormes baterías porque los trabajadores migrantes no contaban con electricidad refiable para cargar sus teléfonos. Añadieron 4 ranuras para tarjetas SIM porque la gente quería cambiar de operador. Añadieron enormes altavoces para reproducir música. Iban iterando más rápido que Apple o Samsung. Esta cultura Shanzai de iteración rápida e implacable evolucionó. Evolucionó hasta convertirse en empresas como DJI, la empresa de drones. DJI empezó siendo pequeña en Shenzhen, pero iteró tan rápido que arrasó con todos los competidores estadounidenses y europeos de drones. Hoy poseen el 70% del mercado mundial de drones. Evolucionó hasta convertirse en empresas como TikTok, un algoritmo tan adictivo que conquistó la atención mundial en tan solo 3 años. Occidente sigue anclado en la vieja mentalidad de que China solo puede copiar, pero la realidad actual es que el imitador se ha convertido en el creador y Occidente pagó por toda esa educación. En la siguiente parte de esta investigación debemos profundizar en la guerra de los semiconductores, la guerra de los chips. Necesitamos analizar cómo Estados Unidos intenta desesperadamente levantar el puente levadizo, cómo prohíbe la exportación de máquinas de litografía y el costo de esta disociación, ya que las cadenas de suministro están tan entrelazadas que desenredarlas podría ser imposible. También analizaremos el costo interno en China, la cultura del agotamiento del 996, trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, el combustible humano que impulsa toda esta maquinaria. El mundo funciona con petróleo, pero el mundo moderno funciona con silicio. Si controlas el petróleo, controlas la economía del siglo XX. Si controlas el silicio, controlas la economía del siglo XXI. Esto nos lleva al jefe final de la guerra tecnológica, los semiconductores. Durante décadas, China ha estado desesperada por fabricar sus propios chips de computadora. Gastan más dinero importando chips que importando petróleo. Es su mayor vulnerabilidad. Si Estados Unidos deja de vender chips a China, la economía china se detiene por completo. Los teléfonos inteligentes se apagan. Los servidores en la nube colapsan. Los misiles no pueden volar. Así que el gobierno chino lanzó lo que llaman el Gran Fondo, un enorme fondo de guerra de miles y miles de millones de dólares para construir una industria nacional de chips. Pero aquí está el problema fundamental. No se puede copiar un microchip como se copia un coche. Se puede copiar un coche midiendo sus piezas. Se puede copiar un tren analizando el metal. Incluso se puede copiar una turbina eólica con suficiente esfuerzo. Pero un microchip moderno es literalmente el objeto más complejo jamás construido por la humanidad. Tiene miles de millones de transistores. Cada transistor individual es más pequeño que una hebra de ADN. Para construir estos chips, se necesita una máquina muy especial llamada escáner litográfico. Y, específicamente, se necesita una máquina fabricada por una empresa holandesa llamada ASML. Estas máquinas son enormes, del tamaño de un autobús. Cuestan $200 millones cada una y son pura magia. Utilizan láseres y estaño fundido para imprimir patrones de apenas unos átomos de ancho. China deseaba desesperadamente estas máquinas. Intentaron comprarlas. Pero esta vez, la máquina imitadora finalmente se topó con un muro. El gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que si China conseguía estas máquinas, serían imparables. Podrían construir los cerebros para la inteligencia artificial avanzada. Podrían construir sistemas de cifrado invulnerables. Así que Estados Unidos convenció al gobierno holandés de prohibir la exportación de las mejores máquinas a China.
Fue un fracaso. China estaba furiosa. Lo llamaron contención tecnológica. Pero como no podían comprar las máquinas, decidieron intentar comprar a la gente. Este es el frente oculto de la guerra. En la guerra por el talento, China lanzó programas con nombres como el Plan de los 1000 Talentos. El objetivo era simple y claro. Encuentra a los mejores científicos del mundo, los que trabajan en la NASA, los que trabajan en Intel, los que trabajan en universidades. Ofréceles dinero, ofréceles laboratorios de vanguardia, ofréceles honor y respeto, y tráelos a China. A veces era un reclutamiento perfectamente legal. Pero a veces cruzaba la línea y se convertía en robo. Ha habido casos de ingenieros de empresas estadounidenses de chips que descargaron miles de archivos en un disco duro y luego reservaron un billete de ida a Pekín. Roban las recetas, roban las fórmulas químicas de la fotorresistencia, roban los diseños de los controladores de memoria. Pero hay una historia que sirve como advertencia definitiva de lo que ocurre cuando una empresa ignora la amenaza por completo. Es la historia de un gigante canadiense llamado Nortel. En la década de 1990, Nortel era una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Construyeron la columna vertebral de Internet, construían las redes de fibra óptica, construían las primeras redes inalámbricas de datos, valían un tercio de toda la bolsa de valores de Toronto. Pero dentro de la sede de Nortel en Ottawa, algo iba terriblemente mal. Los ejecutivos empezaron a notar que sus micrófonos se activaban solos misteriosamente. Notaron un extraño tráfico de datos que salía de sus servidores en plena noche. Encontraron dispositivos de escucha ocultos en las salas de juntas. Habían sido hackeados, y lo habían sido total y completamente. Los hackers tenían acceso a absolutamente todo: los correos electrónicos privados del director ejecutivo, los manuales técnicos, los planes de negocio, las estrategias de precios. ¿Y quién se beneficiaba de toda esta información robada? Una pequeña empresa relativamente desconocida de Shenzhen llamada Huawei. En aquel entonces, Huawei era solo un distribuidor de conmutadores telefónicos, pero de repente empezaron a producir hardware idéntico al de Nortel, pero un 30% más barato. Cuando Nortel pujaba por un contrato en cualquier parte del mundo, Huawei ofrecía un precio ligeramente inferior. Conocían el precio exacto de Nortel incluso antes de que presentara la oferta. Nortel empezó a perder dinero. Perdieron un contrato tras otro. El precio de sus acciones se desplomó. En 2009, Nortel se declaró en quiebra. Fue el mayor fracaso empresarial en la historia de Canadá. Decenas de miles de personas perdieron sus empleos. Los jubilados perdieron sus ahorros de toda la vida. ¿Y qué pasó con el campus de Nortel en Ottawa? Fue comprado por el gobierno canadiense, pero al mudarse, descubrieron que el edificio estaba tan plagado de virus y software espía que tuvieron que demolerlo por completo y reconstruirlo por completo. Y Huawei contrató a los exingenieros de Nortel, se apoderaron del mercado, se convirtieron en el líder mundial en tecnología 5G. Nortel era el anfitrión, Huawei era el parásito, y el parásito mató al anfitrión. Esta historia aterrorizó a las agencias de inteligencia occidentales. Se dieron cuenta de que si Huawei construía las redes 5G de Europa y América, tendrían una puerta trasera permanente para acceder a cada llamada telefónica y a cada paquete de datos. Esto condujo a lo que se conoció como la Gran Prohibición. Estados Unidos prohibió a Huawei de sus redes. Presionaron a sus aliados para que también prohibieran a Huawei. Fue la primera vez que Occidente contraatacó con éxito la imitación de la maquinaria. Pero la guerra está lejos de terminar, porque China ha evolucionado drásticamente. Ya no se limitan a copiar, están innovando en áreas que Occidente ha ignorado por completo. Observen la industria de los drones, observen la industria de los paneles solares, observen la industria de las baterías. China domina todas estas industrias no porque hayan robado la tecnología, sino porque la han escalado. Se dan cuenta de que la cantidad tiene una cualidad propia. Si se fabrican millones de baterías, se mejora la fabricación de baterías. Se reducen los costos, se aprende a ser más eficientes.
Esta es la curva de aprendizaje, y China la está recorriendo más rápido que nadie. Pero esta velocidad tiene un costo humano, y esto podría ser lo único que detena al gigante chino. El motor interno. La situación en China está peligrosamente alterada. La gente se está agotando. En los centros tecnológicos de Shenzhen y Pekín existe una cultura conocida como 996. Significa trabajar de 9 a.m. a 9 p.m. 6 días a la semana. Son 72 horas semanales. Es lo esperado. Si no lo haces, te despiden. Si te quejas, te etiquetan de perezoso. Esta brutal cultura laboral impulsó el auge de Alibaba, Tencent y TikTok. Creó una inmensa riqueza para sus fundadores, pero para el trabajador promedio creó una vida de agotamiento. Los jóvenes en China miran sus vidas con desesperación, ven precios de vivienda imposibles de pagar, ven un sistema educativo competitivo que destruye la infancia y deciden abandonar el juego. Hay un movimiento en China llamado Tangping. Se traduce como estar tumbado. Significa hacer lo mínimo indispensable, no casarse, no comprar casa, no tener hijos, no trabajar 996. Es una rebelión silenciosa que aterroriza el Partido Comunista, porque el motor de la imitación necesita combustible, necesita mano de obra barata, necesita ingenieros hambrientos, necesita una población creciente, pero la población china está disminuyendo. La política de un solo hijo provocó un colapso demográfico. No hay suficientes jóvenes para reemplazar a los mayores. Las fábricas del sur ya reportan escasez de mano de obra. Los salarios están subiendo. La era de la China barata ha terminado. Entonces, ¿qué pasará después? ¿Qué pasará cuando el imitador se quede sin cosas que copiar y sin personas para hacer el trabajo? Estamos entrando en una década peligrosa. China sabe que su ventana se está cerrando. Saben que deben convertirse en una superpotencia tecnológica antes de que envejezcan demasiado. Esto los desespera y la desesperación los lleva a la agresión. Lo vemos en el estrecho de Taiwán. Taiwán produce el 90% de los chips más avanzados del mundo. TSMC es la joya de la corona de la economía global. China la desea. Si no pueden fabricar los chips, podrían intentar apoderarse de ellos. Una invasión de Taiwán no sería solo una guerra por territorio, sería un asalto corporativo a punta de pistola. Sería el acto final de la transferencia de tecnología. Entonces, ¿dónde deja esto a Occidente? Los directivos que se apresuraron a China en los 90 ahora están haciendo las maletas. Apple está trasladando la producción a la India. Samsung se está mudando a Vietnam. Dell está retirando su cadena de suministro de China. Se dan cuenta de que el acuerdo que hicieron fue terrible. Intercambiaron sus secretos por acceso a un mercado que ahora se vuelve en su contra. Los arcos dorados de McDonald's siguen en pie en Pekín, pero el optimismo se ha vanecido. Estamos pasando de la globalización a la disociación. El mundo se está dividiendo en dos esferas tecnológicas, una liderada por Estados Unidos y otra por China. Tu teléfono funcionará con una red, el suyo con otra. Los estándares serán diferentes, los chips serán diferentes. El motor de la imitación ha cumplido su función. Transfirió la riqueza y el conocimiento de Occidente a Oriente. Fue el mayor robo de la historia. Y era completamente legal, firmado por triplicado, sellado por abogados, celebrado en las portadas de las revistas de negocios. Nos dijimos que el comercio nos haría amigos. Nos dijimos que si China se enriquecía, se volverían como nosotros. Pero no lo fueron. Se convirtieron en un espejo que reflejaba nuestra propia argucia. Usaron nuestro deseo de productos baratos y ganancias trimestrales para construir una máquina que ahora desafía nuestro dominio. Y ahora, mientras vemos los autos eléctricos inundando nuestros puertos y los satélites cruzando nuestros cielos, debemos hacernos una pregunta difícil. ¿Construimos nuestro propio reemplazo? La historia del imitador es una historia de arrogancia. Creímos ser los dueños del universo. Creímos que podíamos controlar el flujo del conocimiento. Pero el conocimiento es como el agua. Fluye cuesta abajo. Fluye donde se lo necesita. Fluye donde la gente trabaja más duro por conseguirlo. China estaba dispuesta a trabajar más, estaba dispuesta a estudiar, estaba dispuesta a sacrificarse y sí, estaba dispuesta a chetar. Ahora el estudiante se ha convertido en el maestro, el aula se ha cerrado. La próxima prueba no será sobre el papel, será en el mundo real. Una prueba de innovación, resiliencia y sistemas. ¿Puede la democracia caótica de Occidente competir con la autocracia centrada de Oriente? ¿Podemos inventar más rápido que ellos copian? Esa es la pregunta que define el siglo, porque el imitador ya no copia más. Ahora están escribiendo el nuevo capítulo, y quizás seamos nosotros quienes tomen nota. Gracias por ver el video.